Hola, buenas tardes, queridos estudiantes de Historia de la Filosofía 1. El día de hoy vamos a ver el tema China antigua. Vamos a analizar cuáles fueron las características de la filosofía en este país, una civilización muy antigua. Vamos a averiguar cuáles eran las características de su filosofía. Y vamos a encontrarnos con el hecho de que en China también hubo un conflicto entre el materialismo y el idealismo. Bueno, pues vamos a proceder a analizar la filosofía de esta nación. El pensamiento de Confucio, gran maestro de la filosofía china. Confucio les enseñaba a sus discípulos la observancia de las tradiciones patriarcales, fomentaba el culto a los antepasados e inculcaba ideas conservadoras y dogmáticas. Se podría decir que Confucio era un filósofo conservador, era un filósofo, digamos, que no ideas progresistas, pero algunas de sus ideas son rescatadas por los filósofos de hoy porque sí tienen cierto valor racional, cierto valor incluso empírico de la vida cotidiana. Entonces, pues vamos a ver cuáles eran las características más profundas de este filósofo, que ustedes seguramente lo escucharon alguna vez. Para Confucio era importante tener una obediencia ciega a los gobernantes, ya que el cielo, la divinidad suprema de los chinos, los había elegido para gobernar China. En aquel entonces, para los chinos, la máxima autoridad divina en el cosmos era el cielo en sí mismo. Para ellos el cielo era una divinidad, así como para los egipcios el sol era una divinidad, para los chinos el cielo era el Dios supremo. Entonces, de acuerdo con Confucio, esta divinidad era la que y por lo tanto los demás, los gobernados, tenían que obedecer a estos gobernantes de manera ciega. Para Confucio, el hombre debe tener al Señor o amo, sentido del deber y el honor, y piedad filial hacia el amo, el padre y los ancianos. Entonces, si se dan cuenta, las ideas de Confucio pues sí son muy conservadoras. Él pensaba que el hombre debe ser recíproco con sus semejantes, pero al mismo tiempo debe ser fiel al Señor o al amo, en este caso a los nobles, a los terratenientes, y también debe tener un amplio sentido del deber y del honor, y también piedad filial hacia los padres, hacia los ancianos y hacia los amos o señores, porque él pensaba que aquel que no respeta a los ancianos y no respeta a los padres, prácticamente está incapacitado para seguir órdenes de los amos. Entonces, este era el pensamiento principal de Confucio. Vamos a ver. También vamos a ver lo que es el pensamiento de Mo-tse, que fue otro filósofo de aquella época, de la China antigua. Mo-tse exhortó a sus discípulos a ayudarse mutuamente sin importar la clase social. Hay que aclarar que Mo-tse fue un filósofo que de alguna forma se oponía al confucianismo. En algunas cosas sí se oponía al confucianismo y podríamos decir que es la contraparte a Confucio. Él decía que no importaba la clase social o la condición social de las personas, él pensaba que todos tenían la obligación de obligarse recíprocamente. Contrario a lo que decía Confucio, Mo-tse sostenía que no existe la predestinación. Para Mo-tse no existe un destino predeterminado, porque para él este ser supremo llamado cielo, ¿no? O la divinidad suprema que es el cielo para los chinos, pues en realidad no existía, ¿no? Entonces, la predestinación para Mo-tse es un mito. El destino del hombre para Mo-tse depende de cómo practique el principio de amor universal. Para él, el ser humano va a tener determinado destino a partir de cómo practique el amor hacia sus semejantes. Mo-tse se opuso a las guerras de conquista y pugnó por la paz entre las naciones y reinos. ¿Qué quiere decir esto? Que Mo-tse estaba en contra de que ciertas naciones a través de la guerra sometieran a naciones más débiles y las esclavizaran. Esa fue una idea revolucionaria para su época, porque prácticamente estaba en contra
de la esclavitud y en contra del colonialismo o el imperialismo de la época del conocimiento. Él sostenía que el conocimiento proviene del estudio directo de la realidad natural. Esto también fue muy revolucionario en su época porque ya sienta los primeros pasos del conocimiento científico, porque ya se empieza a tener un concepto más materialista de la investigación y de la realidad. Por lo tanto, él decía que a través de la experiencia, a través de los sentidos y a través de un estudio directo y profundo de la realidad natural, se puede llegar al conocimiento de las cosas. Esta escuela, la escuela taoísta, nos dice que es la doctrina filosófica de Lao Tse, la cual sostiene que hay un camino de las cosas llamado Tao. Para Lao Tse, la vida de las cosas naturales y del mundo no depende de una voluntad del cielo, es decir, de esta suprema divinidad de los confucionistas, sino del camino natural, el Tao. El Tao refleja el camino natural que compone la sustancia chi, aire, éter. No sé si han oído hablar de este concepto del chi, ¿no? En las películas chinas o incluso hasta en las caricaturas o series animadas de Japón, famoso ki o chi, bueno, pues tiene que ver con estos conceptos o de la fuerza natural. Para Lao Tse, el mundo natural se halla en constante cambio y movimiento, en una lucha constante contra el materialismo histórico dialéctico de Marx, y también sentaron las bases de la dialéctica. Muchos creen que la dialéctica o el pensamiento dialéctico tuvo sus orígenes en Grecia, pero en realidad nos podemos dar cuenta que ya en China, en la India y en civilizaciones antiguas como Egipto, ya empiezan a ver los primeros vestigios de materialismo y de dialéctica. Según Lao Tse, tarde o temprano la dialéctica de las cosas llevarían al triunfo de la justicia, ya que los débiles y oprimidos se tornarían fuertes y derrotarían a los opresores. Esta también es una idea revolucionaria para aquella época, hace miles de años en China, porque prácticamente también sienta las bases de la teoría de la lucha de clases de Marx, y de que tarde o temprano la dialéctica nos llevaría al triunfo de las clases oprimidas y a la derrota de las clases opresoras, porque de acuerdo con Lao Tse y con el mismo Marx, ese es el movimiento natural de la historia, ¿no? Ese es el desenlace, vamos a decirlo así, natural de las cosas. Entonces, así es como lo pensaba Lao Tse. Me moví un poquito. Entonces aquí tenemos a los taoístas, las opiniones materialistas ingenuas de Sun Tse, que Sun Tse fue otro pensador, otro, digámoslo así, filósofo de la antigua China, que también él hace una crítica al idealismo chino, a la filosofía idealista china, al confucianismo, para ser más concretos, y también él sienta las bases de un materialismo ingenuo, ¿no? Primitiva, dialéctica también primitiva en aquella civilización. Para Sun Tse, las leyes naturales son las que rigen el mundo, no la voluntad de este ser supremo que creían los confucianistas que existía y gobernaba el destino de los hombres. ¿Cómo de su propio destino? Para Sun Tse, es el hombre el que crea su propio destino y no necesariamente una suerte de divinidad o de ser supremo, del cielo, como los confucianistas lo quisieran llamar. Entonces, esto también fue muy revolucionario para su época, porque prácticamente nos está diciendo no es Dios quien decide nuestro destino o una divinidad, sino es el hombre mismo y sus acciones lo que definen el destino de cada persona. Para este filósofo confucianista, los hombres deben organizar sus esfuerzos para vivir de manera racional en una sociedad humana. Deben destacar respecto a los demás animales. Bueno, para Sun Tse, el ser humano tenía que ser alguien superior a un animal como puede ser un perro, un gato, un caballo, porque tenía mayor capacidad racional. Entonces, su sociedad para poder cubrir sus necesidades. También ya sienta las bases a la teoría económica de Marx. Sun Tse creía que el hombre debe aprovechar la naturaleza para su beneficio, conociéndola y dominándola a través de los sentidos, la percepción y las bases del conocimiento científico, de la búsqueda de dominar la naturaleza para el beneficio del hombre. Y esto también obedece a lo que decía Marx. De acuerdo a las necesidades materiales de cada sociedad,
pues es así conforme se va desarrollando la ciencia. Sun-Ce considera como algo normal que en la sociedad existan gobernantes y gobernados, ya que unos son capaces de trabajos manuales, mientras que otros son capaces de trabajos intelectuales. Y de acuerdo a la visión de Sun-Ce, las personas que son capaces de trabajos intelectuales son las que tienen derecho a ser gobernantes, y las personas que son capaces de hacer trabajos manuales, pues no les queda de otra más que ser gobernados por los que tienen el intelecto o la capacidad intelectual para gobernar. Algo parecido a la aristocracia de Aristóteles en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las filosofías de aquellas naciones se van pareciendo mucho y pues son resultado, como bien lo dijo Marx, pues de las condiciones materiales de existencia y de la lucha de clases de aquellas épocas. Pues bien, sería todo por el día de hoy. Espero que haya quedado claro. Nos vemos la siguiente clase.